Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto tenerles otra vez aquí en el curso de Periodismo Judicial con enfoque en derechos humanos. Y el día de hoy nos gustaría dar inicio a este nuevo módulo que justo tratará sobre el enfoque de derechos humanos en el periodismo y el cual será impartido por Priscila Hernández. Priscila Hernández es, además de, como ya les había comentado de manera previa, la periodista que nos ha apoyado para coordinar y organizar este curso. Pues es una periodista mexicana especializada en derechos humanos, con énfasis en discapacidad y diversidad. Estudió ciencias de la comunicación y realizó la maestría en periodismo de la Universidad de San Andrés con la colaboración de la Universidad de Columbia en el diario Clarín de Argentina. Es docente en la licenciatura en periodismo digital del sistema de la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y ha sido capacitadora del International Center for Journalists en cursos presenciales y online sobre periodismo. Sin más por el momento, es un gusto también tenerte aquí ahora, ya no solo desde la coordinación, sino también impartiendo esta sesión, Priscila, y te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Sergio. Pues muchísimas gracias por esta posibilidad de pensar una capacitación enfocada a periodismo judicial con enfoque de derechos humanos que tanta falta nos hace y que sin duda estoy segura podrá ayudar a generar material y contenido de calidad. Es un gusto estar con todos ustedes, con todas ustedes. Sabemos que capacitarse en medio de la jornada laboral es muy complicado, que seguramente están enviando su nota de cierre o que están pensando en sus adelantos para la cobertura de mañana. Así que nuestro doble reconocimiento a ese esfuerzo que hacen en medio de las jornadas, que sabemos que con la precarización actual en los medios de comunicación, pues hacen muchas tareas en medio de la jornada de trabajo. Pues para arrancar con este módulo, el primer módulo, vamos a tener dos sesiones. Nuestro encuentro va a ser este lunes y el miércoles. Esta parte está considerada como una primer alcance de concientización, revisión de conceptos y recomendaciones. Yo pongo aquí concientización y no sensibilización. ¿Por qué? Porque seguramente les ha tocado cubrir algunos talleres o cursos donde ponen sensibilización para talleres del transporte público sobre cómo se traslada una persona ciega. Y la sensibilización es el primer momento en el que dices, "Ah, no, pues sí está difícil tomar el camión". Pero la concientización es qué puedo hacer yo para, a partir de lo que tengo como conocimiento que adquirí a partir de este proceso, pueda aportar desde mi área para que una persona o un colectivo o un grupo pueda tener una mejor calidad de vida. Pongo esto porque para mí se ha sido en estos tiempos de coberturas específicamente de derechos humanos. He visto que la sensibilización queda en este primer momento, pero que luego no seguimos avanzando y que la concientización se acerca más a un concepto que me parece que me identifico sobre lo que pretendemos en las redacciones y en los medios de comunicación que se logre con la capacitación. Luego revisar conceptos porque aunque parece que ya los dominamos o que ya están interiorizados en el proceso periodístico, me parece bueno que los repasemos y recomendaciones sobre el ejercicio periodístico para tener un periodismo judicial con perspectiva, con enfoque de derechos humanos. La primera parte me parece valioso que podamos asumir los prejuicios y estereotipos que hacen que escribamos o elijamos un tema. ¿Por qué lo menciono? Porque incluso hay teorías sobre eso, de cómo es que se eligen las noticias y las coberturas. De qué manera una periodista madre puede hacer una cobertura distinta a la de un compañero varón que ha estado cubriendo notas de seguridad por más de 15 años y es ateo. De qué manera los diferentes perfiles elaboran la información y que haya un filtro que desde esa subjetividad hace que el contenido que podamos escribir sea totalmente distinto a una misma cobertura. Ir a una marcha, ir a una rueda de prensa no significa que todos saquemos la misma historia y que cada quien la cubre de diferente ángulo. ¿Por qué es importante reconocer los prejuicios y estereotipos? Me parece que desde el periodista debemos tener muy claro que no siempre tenemos una manera muy correcta o precisa de retratar la otredad. Incluso desde el periodismo se acentúan los estereotipos, los estigmas, la discriminación, se justifican violaciones de derechos humanos, porque hay muchos de estos prejuicios, estereotipos, estigmas
y pensamientos que están interiorizados en las y los periodistas, y porque son procesos que no nos escapamos de las estructuras sociales y en las que los llevamos a los productos periodísticos que elaboramos. Y aquí entonces arranco con una pregunta, y en particular situando en los grupos de situación en vulnerabilidad que están en nuestra historia personal. ¿A qué me refiero como grupos en situación de vulnerabilidad? Personas con discapacidad, personas adultos mayores, mujeres, niñas y adolescentes, personas en reclusión, personas migrantes. ¿Cuál ha sido su historia o en este caso su relación con ese grupo social? ¿Cómo nos hace sentir esos grupos? ¿Y cómo los vemos? Y para eso me voy a animar a hacer un ejercicio en el que les vamos a compartir un link que tiene que ver con una herramienta, ahorita les voy a compartir, que por cierto les ayudará si en algún momento están haciendo una cobertura periodística y requieren escribir algo de forma segura. Es una herramienta en la que vamos a trabajar en un documento encriptado donde no se van a ver nombres, donde vamos a ingresar al documento. Sergio nos va a hacer el favor de compartirles el link. Y ahí ustedes van a entrar. Necesito que me digan si tienen acceso. Es un Word. Es un documento encriptado, por lo tanto, entonces no sabrán quién está escribiendo esto. Por ejemplo, ¿vieron lo que acabo de escribir? Me gustaría si abren micrófono, tener una interacción más dinámica con ustedes. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí se ve lo que escribes. Sí, sí. Perfecto. Me gustaría que por favor anotaran ese prejuicio o estigma que reconocen que ustedes tienen, ¿no? Ahí yo ya les puse cuál yo tengo, ¿no? Los militares son violadores de derechos humanos y así, con esa generalización, con esa afirmación. Pero me gustaría que ustedes colocaran también cuál es ese estigma o prejuicio que tienen y que les da un poco de vergüenza incluso. Incluso dicen, la verdad es que a mí sí me cuesta pensar que tal grupo pueda, voy a poner un ejemplo, la reinserción social. Alguien puede decir, yo no creo en la reinserción social. Salen hechos unos delincuentes con esas afirmaciones que luego escuchamos en los programas de opinión, pero que sí quiero que se animen. Aquí nadie va a saber quién escribe, ¿va? Ese es un documento encriptado que me gustaría, por ejemplo, un prejuicio que también los sacerdotes son peligrosos para los niños y niñas, para la infancia. Fíjense las afirmaciones que estoy escribiendo, ¿va? Necesito que ustedes también procuren que escriban sobre esos grupos en situación de vulnerabilidad que dicen, la verdad es que yo no pienso que una familia gay pudiera educar a un niño, porque ni todas esas cosas que están ahí, yo sé que no es fácil, incluso es vergonzoso, porque incluso hemos llegado ahorita a un nivel donde como periodistas sabemos claramente que hay situaciones en las que nosotros somos responsables de lo que decimos y hablamos. Esto es un espacio en la que nos interesa poder hablar de cosas, de prejuicios y estereotipos, de cosas que están ahí guardadas, porque solo así vamos a poder también ubicar cómo estamos escribiendo en temas de derechos humanos. Yo les acabo de poner una y la reconozco que me cuesta trabajo la autoridad. Los militares son violadores de derechos humanos. Yo la cadena de mando me cuesta trabajo entenderla y me parece que todos pueden ser perpetradores de violaciones a derechos humanos. ¿Ve? Vamos a darles 2 minutitos. Ya están, el Estado es narcoviolador. Están allí escribiendo ustedes incluso algo que desde las escuelas de periodismo no nos permite. Nosotros no opinamos, nosotros no tenemos una idea o no colocamos nuestro punto de vista. Y esto es un ejercicio que quiero que lo hagamos desde este ejercicio de ser colegas, de ser periodistas. ¿Va? Voy viendo ahí ya las respuestas. Y lo que me gusta es que aquí no se ve quién escribe. Los hombres no pueden ser mujer no es un sentimiento. Aquí alguien escribe ahí, ¿qué grupo de situación en vulnerabilidad? La población trans o la población lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexual, queer. Los boomers son cerrados de mentes. Ok. Vayan escribiendo, me gusta que vayan haciendo este ejercicio que, insisto, va a ser
como esta hoja las hojas del muro de nuestra vergüenza en todo caso, decir, aquí escribo esto que yo no lo pondría en una nota, pero la verdad es que sí lo pienso. La verdad es que sí me cuesta pensar. Voy a poner yo otra que pienso, ¿eh? Los medios lucran con las minorías, los derechos humanos no son para todos. Muy bien, yo ahí veo que no sé quién me está escribiendo y me parece muy bien este ejercicio. Hay personas que lucran con su dolor para seguir cobrando apoyos de la Comisión de Víctimas, negando la oportunidad a quienes más los necesitan. Hay dueños de medios que hablan sobre, ahí ya no pusieron, los jueces siempre fallan a favor de quien tiene el dinero y el poder, los hombres no pueden ser mujeres, el Estado es narcoviolador, los sacerdotes son peligrosos para la infancia, México está en guerra, los boomers son cerrados de mente, las mujeres son las víctimas, los medios lucran con las minorías, ese ya lo leí, los militares, ese ya los dije, la mayoría de los medios están comprados por el gobierno. ¿Qué otro prejuicio o estereotipo sobre grupos en situación de vulnerabilidad? Sobre las personas migrantes, por ejemplo. ¿Qué han pensado? Este ejercicio de escribir sobre nuestros prejuicios o estereotipos o cosas que decimos, híjole, yo no diría abiertamente esto de las víctimas que negocian, porque eso me generaría un problema, pero estoy ubicando que sí lo pienso. Los migrantes son utilizados para desestabilizar a los países. Es un pensamiento que está ahí para alguien y yo ahorita no les voy a ir respondiendo a nada de eso, solamente los voy a ir colocando ahí, ¿ok? Como un ejercicio. ¿Por qué? Porque me gusta mucho empezar con esta parte que puede ser un poco como sacudirnos en un curso de derechos humanos. Los periodistas están escribiendo esto. La posibilidad de un hombre de ser mujer, pone entre comillas, es un privilegio, ¿ok? Más del patriarcado. ¿Alguien escribe eso también? La reinserción social en el sistema penitenciario, ahí vamos escribiendo. Los migrantes se utilizan como bandera política. Los homosexuales son el método de propagación del VIH. Muy bien, ¿cuántos somos? Si son, ¿a cuántos estamos aquí en esta jornada? Estamos aproximadamente, ¿cuántos, Sergio? Un poquito más de 20 personas. Muy bien. Vamos a dejarla hasta acá con los migrantes quitan empleos, la reinserción social en el sistema penitenciario no sirve ante un aprendizaje ya adquirido. Muy bien. Esto que está aquí y que me parecía importante que lo escribieran y que me gustaba este ejercicio donde no va a quedar ningún nombre, tiene que ver con algo que durante mucho tiempo yo me he dado cuenta que ocurre en los talleres sobre derechos humanos. A los periodistas les dices, mira, usted no diga sí y usted dígalo de esta palabra. No me diga, ya no vas a escribir sidoso en el periódico. Y los periodistas quitaron ese término. En los 80 todavía había portadas con ese término. Y pueden adquirir un cambio de lenguaje y decir personas con VIH o usuarios de drogas. Sin embargo, lo que he notado es que muchas de las notas periodísticas tienden a tener un lenguaje correcto, pero una perspectiva discriminatoria o una perspectiva que está lejos de los derechos humanos. E incluso escribí algo en Nexus sobre esto, como que los manuales de periodismo sobre el lenguaje, claro que el lenguaje nos ayuda a nombrar, a decir, a explicar, pero sostengo que no es la única forma de acercarnos a una cobertura de derechos humanos. ¿Y por qué lo menciono? Porque sí me parece importante tener claro, y es más, les pediría que rápidamente acá en el chat me escribieran cuántos de ustedes utilizan términos que empezaron a utilizar en temas de derechos humanos porque la fuente lo empezó a decir. Como voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con un grupo en situación de vulnerabilidad, sino como coadyuvar. Los periodistas coadyuvan con esta investigación, o el Ministerio Público va a coadyuvar. Pues
incorporamos muchas palabras en nuestro ejercicio periodístico, pero no tiene que ver exactamente con la concientización. Entonces, yo lo que quiero traer con este primer ejercicio es pensar que la mirada de los derechos humanos tiene que ver con un asunto de concientización muy claro que tenga que ver más allá del lenguaje. Hay muchos manuales sobre cómo escribir sin discriminar o cómo escribir con un enfoque de derechos humanos. Y pueden agregar ustedes niñas, mujeres y adolescentes y seguir escribiendo textos en donde al final, utilizando información sobre el Poder Judicial, estén estigmatizando, revictimizando y que entonces se quede en lo superficial, solo en la parte del lenguaje. Yo aquí coloco esta importancia de una mirada, porque creo que una mirada es como ponerse los lentes. ¿Y qué hace uno cuando se pone los lentes? Ajusta el enfoque. Lo que está desajustado se acomoda. Y esta mirada la vamos a llevar a todos lados. Obviamente, no va a ser sencillo. Obviamente nos va a sacudir nuestros prejuicios. También nos va a sacar de la zona de confort, del lugar donde hemos aprendido, donde incluso hemos crecido. Hay periodistas que son creyentes y otros que no son creyentes. Hay periodistas que creen que las personas con discapacidad solo merecen lástima y otras que dicen no. Pero independientemente de cómo se les mire y cómo crea una persona, hay derechos humanos y esos derechos humanos están respaldados por la ley y ahorita vamos a avanzar en el siguiente punto. Están con el derecho, todos tenemos el derecho de pensar y tener una libertad de expresión y decir, yo pienso esto sobre estos grupos, a ver, sobre la homosexualidad, sobre los migrantes, es una bandera política. Pero distinto está sobre el ejercicio profesional del periodismo que nos requiere y nos obliga a tener una mirada con enfoque de derechos humanos. ¿Ya que nos referimos al enfoque de derechos humanos y en particular con el tema del periodismo judicial? Y voy a regresar en este punto que me parece muy importante porque, aunque pueda resultar básico, me parece que hay que repetirlo una y otra vez en las redacciones. Y en este caso los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, es algo con lo que alguien nace. Y eso significa que no se le va a quitar, no se les separa de esta persona y que son independientemente de dónde nació, de su sexo, de su origen étnico, de su color, de la lengua que hable, de su condición física, de sus preferencias sexuales. Y eso es muy importante porque así vamos a tener claro que tenemos todos los mismos derechos. Hemos creído con nuestra cultura, en este caso, desde las redacciones, que solo hay algunos grupos que podrían tener o no más acceso a esto. Veo que Bernardo levantó la mano. ¿Querías comentar algo, Bernardo? No. Sí, perdón, maestra, disculpe, lo que pasa es que no sé qué ocurrió aquí con mi conexión y apenas me voy incorporando y no sé qué tan posible será si Puedes pudiera darme un incorporarte. repaso. No digo, sí, pero qué tan difícil será que nos dé un repasito de cuando comenzó, porque pues, la verdad siendo perdido en el espacio ahorita es que apenas entré, no sé ni por qué. Ok, yo te diría, Bernardo, tu primera pregunta es, y me hace recordarles algo. Ustedes ubican esa imagen de los piratas que Sí, traen claro. aquí el pajarito o el cotorro. Sí, Yo claro. les voy a decir que todos todo el tiempo discriminamos o tenemos un enfoque que está alejado de los derechos humanos. El tema es tenerlo claro y tenerlo aquí. Y decir, a ti te está susurrando eso de los migrantes son una bandera política. Quizás eso te cuesta trabajo reportearlo. Pero ¿cómo le vas a decir a este pajarito? Sí, eso es lo que tú piensas porque lo aprendiste por tu historia personal. Voy a poner un ejemplo. Si quieres, Claro. Bernardo, voy a poner en mute tu micrófono. Por ejemplo, algunas personas dicen las personas con discapacidad no pueden votar. Y esa es una idea que tienen. No, no podría votar un chico con síndrome de Down, no podría votar. Pero tiene que ver también con su historia personal. Y aquí vengo con Óscar Cristancho, un periodista ciego colombiano, junto con el maestro Javier Darío Restrepo, maestro de ética, en paz descanse, de la Fundación Nuevo Periodismo, hablan justo de este ejercicio de primero reconocer cuáles son nuestros problemas con los derechos humanos, porque aprendimos y crecimos en una familia hiperreligiosa, conservadora, en donde hay una mirada que puede estar alejada de los derechos humanos. Y eso a mí me parece súper importante porque, insisto, en el resumen te diría, Bernardo, reconocer cuáles son esos grupos en situación de vulnerabilidad con quienes tú dices, a mí me cuesta.
Por más que digan que hay una sentencia o un fallo en respecto al aborto, yo creo que todas las que aborto se van al diablo, se van al infierno. Por más que haya una resolución, tú sigues pensando que el matrimonio entre las parejas del mismo sexo no debería ocurrir. ¿Y yo por qué arranqué con esto? Porque insisto que por más que nosotros los periodistas incorporemos palabras o conceptos en cuanto a derechos humanos, podemos escribir notas sobre las personas con discapacidad que son discriminatorias, aunque las nombremos correctamente. Igual sobre las niñas, mujeres y adolescentes, aunque las nombremos correctamente, podemos hacer una nota donde prejuiciamos o estamos revictimizando que fue desaparecida por cómo iba vestida. Y eso me parece muy importante que arranquemos con esa idea para entender entonces que los derechos humanos son algo inherente a todos los seres humanos y que nosotros como periodistas, como el resto de las personas, pudimos haber crecido con prejuicios, estigmas, ideas en un entorno poco favorecedor para la perspectiva de la otredad, pero que eso no nos permite pensar que los derechos humanos es algo que se le puede quitar a una persona. Ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia, y muchas veces las personas migrantes migran porque están huyendo de la violencia. O el derecho a un nombre, por ejemplo, en el caso de los niños y niñas y adolescentes. Y es un derecho que es independientemente de haber nacido o no en México, tienen derecho a un nombre, a ser registrados. Aunque nosotros pensemos que los migrantes son bandera política, ¿no? Y estoy hablando en plural porque yo ahorita entiendo y les agradezco que todos sacaron como su pájaro que les dice, ey, 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 ey. Mira, las personas no salen de la cárcel, o en mi caso, mi pájaro que dice, los militares todos violan derechos humanos. Me queda claro que no, que ha habido militares que han denunciado a otros compañeros y que han dicho no a la cadena de mando. Pero yo reconozco, y por eso quiero darle una parte importante a este punto, porque si no tenemos claro nuestros prejuicios y estigmas, después va a ser muy complicado que podamos avanzar en una escritura de periodismo judicial con perspectiva de derechos humanos. ¿Ok? Y entonces yo hago aquí este énfasis sobre qué son los derechos humanos. Y estos derechos, me gusta mucho este énfasis en, están interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Y pongo un ejemplo muy con el periodismo y que tiene que ver con los derechos humanos se dividen en derechos económicos, sociales y culturales, derechos civiles y políticos. Cuando hablamos, por ejemplo, en este caso, un derecho humano civil importante es el derecho al voto o el derecho a la vivienda. Y en este caso, intentar ubicar que todos los derechos están relacionados. O el derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la libertad de expresión, a la libre manifestación, el derecho que prohíbe los tratos crueles e inhumanos y que muchas veces nosotros los contamos de forma aislada como periodistas, pero que tienen que ver, por ejemplo, una protesta con la búsqueda de estos derechos. Y hago este énfasis en que tenemos que ir ubicando cuántas de nuestras coberturas, y en este caso con el periodismo judicial, podrían estar vinculados cada uno de estos tipos de derechos, el derecho económico, el derecho al trabajo, el derecho sociales, derechos culturales, derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Porque cuando los empecemos a desmenuzar o a ubicar, nos permite pensar en las coberturas con un enfoque distinto. Me gustaría dejar claro aquí una parte que ustedes vimos junto con Sonia y Alejandro, es, bueno, el papel de todo este tema del Poder Judicial, enfocarlo con primero, bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus primeros 29 artículos aborda y manifiesta el tema de los derechos humanos como una parte fundamental de nuestra legislación. Y también los tratados internacionales. Y ahorita voy a pasar más adelante a esto. Y a mí me gustaría, yo entiendo que en muchas redacciones actualmente, a veces he escuchado a compañeros que dicen y compañeras, es una moda eso de la paridad de género, lo de trabajar lo de violencia política contra las mujeres o la violencia de género, es una moda, es una pose y que pues no más va a pasar por un ratito. Incluso en las coberturas que yo también he hecho sobre personas con discapacidad, dicen, se va a pasar, no va a ocurrir, no van a haber muchos cambios. Y yo les quiero decir que es una responsabilidad profesional.
Y en este caso, vuelvo al mismo punto, tengamos a nuestro periquito acá que nos dice esos prejuicios, esos estigmas, estas cosas que nos pueden ensuciar nuestro texto, pero sepamos desde dónde partimos para desde ahí trabajar, para que sepamos, ok, a mí me cuesta mucho entender el tema de las parejas del mismo sexo. Entonces, ¿qué puedo hacer para que mis coberturas, y si encuentro que la Suprema Corte tuvo un fallo respecto a este tema de la viudez, por ejemplo, para las parejas del mismo sexo que tienen derecho a su viudez y pensión por parte del IMSS? Me cuesta trabajo este tema, alguien puede decir. Pero ¿cómo entonces poder hacer un periodismo judicial con enfoque de derechos humanos, ubicando que aún tus prejuicios tienes una responsabilidad profesional sobre el tema? Y aquí me gustaría hacer un hincapié en que sabemos que con la reforma de derechos humanos, los tratados internacionales tienen una importancia clave para la defensa de los derechos humanos en México. Y hago énfasis en este artículo 133, que dice que las leyes que provengan de la Constitución, así como tratados internacionales firmados por el presidente de la República con aprobación del Senado, son ley suprema de toda la Unión, es decir, de todo México. Y aquí yo les pongo 4 tratados o convenciones importantes y claves para la cobertura periodística. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña y los Infantes, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que tiene que ver con el usos y costumbres, y más en un país como el de México, con una gran población de pueblos indígenas. También la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y pongo esta solo para poner un ejemplo de que estamos obligados por ley a defender y respetar los derechos humanos, y todas estas convenciones, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, la de personas con discapacidad, la de mujer y la de pueblos indígenas, hacen referencia al papel de las y los comunicadores en ejercicio de los derechos de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Y aquí hago un énfasis en algo. Le llamamos grupo en situación de vulnerabilidad porque entendemos que no es la persona la que es vulnerable, sino que es su entorno la que le hace vulnerable. Y voy a poner un ejemplo. Una persona con discapacidad, un atleta paralímpico que hace halterofilia, que levanta pesos, Hércules de Jalisco, que es un joven que ha ganado varias medallas, me decía algo súper interesante, decía en una entrevista, pues yo puedo ganar muchas medallas, puedo ser un campeón olímpico, pero cuando me meto al metro o me meto al tren ligero, me deben cargar 3. Y entonces mi derecho al transporte, mi derecho a la educación, por más que yo levante pesas, me hace que esté en una situación de desventaja. Por eso le llaman que son grupos en situación de vulnerabilidad, porque es su entorno el que le hace vulnerable y no la persona como tal. Y eso me parece que hay que tenerlo en énfasis, hacer énfasis en eso, porque de otra manera pensamos que son las personas las que solo son merecedoras de caridad, las que solo son merecedoras de beneficios a favor de ellas, pero que en realidad tiene que ver que la situación de su contexto es la que las vulnera y que no son ellas las que están en condición de víctimas eternamente. Y esto me gustaría, vi que alguien comentaba sobre lo de las víctimas y es muy interesante porque creo que uno de los prejuicios y estereotipos que ahora tenemos que trabajar y que tienen que ver con derechos humanos es el abordaje de un país con más víctimas y cómo lo vamos a estar trabajando. Bueno, esto de tratados internacionales me parecía muy importante para situarlo antes de profundizar sobre el enfoque de periodismo judicial, enfoque de derechos humanos en el periodismo judicial, porque tenemos que tener claro que los tratados internacionales, la Constitución, nuestros derechos humanos están consagrados ahí. Y ahí viene algo que ustedes han estado viendo con Alejandro y Sonia sobre qué es el Poder Judicial de la Federación, pero en particular de todas las explicaciones que podemos encontrar, me gustó esta y me parece que ayuda mucho para entender puntualmente por qué justo el periodismo judicial tiene que tener una perspectiva de derechos humanos. Porque entre todo lo que está ahí resuelve distintas controversias entre particulares de conformidad con el modelo de Estado constitucional, social y democrático de derecho que nos rige. Y aquí me parece muy importante porque es un espacio en el que permite la interpretación de las leyes e intervenir cuando hay actos o omisiones de alguna autoridad que esté vulnerando derechos humanos.
Por lo tanto, los periodistas, las personas periodistas, tenemos una posibilidad de encontrar muchísima información en el Poder Judicial de la Federación para informar, fortalecer la cultura de los derechos humanos en México. Pongo un ejemplo, un caso aquí de Jalisco, un pueblo que ahora ya es considerado pueblo mágico y que recientemente ya se confirmó que no va a ser inundado. Es un poblado que está al norte del estado de Jalisco, llamado Temacapulín, que había una resistencia colectiva muy fuerte por parte de los habitantes, especialmente de los hijos, de los adultos mayores, hijos ausentes que estaban en Estados Unidos, porque iba a ser un pueblo que iba a ser inundado por la presa del Zapotillo, un proyecto que surgió cuando el gobernador Francisco Ramírez Acuña estaba presente y que por más de 15 años la población luchó y defendió este tema de no querer que su pueblo fuera inundado para la construcción de la presa con agua del Río Verde que iba a tomar esta presa. Y el fallo de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó, por ejemplo, la suspensión definitiva concedida por el juez primero, que se traducía entonces que la presa no debía rebasar los 80 metros de la altura de la cortina, con lo que se salvaría a Temacapulín de ser inundado. Finalmente, Temacapulín no fue inundado, y me parece muy importante porque muchos de los fallos de la Suprema, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en este caso, en diferentes momentos de esta lucha colectiva, sirvieron para que el alto comisionado de la ONU, por ejemplo, mencionara la importancia de respetar el derecho a esta comunidad de no ser inundados, de continuar sus usos y costumbres y de que no desapareciera su poblado. Y aquí es un ejemplo justo de la definición anterior que veíamos, ¿para qué sirve el Poder Judicial, no? Esto de interpretar las leyes e intervenir cuando una ley, acto o omisión de alguna autoridad vulnera los derechos humanos de las personas. En este caso, en Temacapulín comenzaron a expropiar algunos terrenos, pero lo que estaban haciendo también tenía ciertas irregularidades y que al final, pues estos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permite decir, no, este pueblo no tiene que ser inundado y la cortina de la presa no debe rebasar esta altura. Y es un ejemplo de una cobertura de derechos humanos que se ha mantenido, que se ha estado haciendo, donde el Poder Judicial está presente. Y aquí es cuando yo digo que son miradas transversales, que nada está aislado y es incorporar el foco de derechos humanos. La próxima sesión vamos a ver casos particulares de pueblos indígenas, mujeres, población LGBTIQ y personas migrantes. Pero quería mencionar este caso de Temacapulín porque me parece interesante, porque es una protesta que nace de la comunidad, que llega a la ciudad y que entonces los periodistas empezamos a cubrirlo como están cerrando las calles, hay protesta, hay manifestación, hay plantón, y que en todo este momento había una tensión muy fuerte entre el gobierno del estado y que el gobierno del estado se negaba a reconocer que no debía ser inundado este poblado, ¿no? Y cómo los fallos de la Suprema Corte de Justicia fueron favoreciendo a este colectivo y por lo tanto diciendo sus derechos son válidos, tienen derecho a permanecer ahí, y eso abonó a que nuestra cobertura periodística también tuviera una perspectiva de derechos humanos contrario a lo que muchas personas pensaban. Acuérdense del principio del periquito. No se quieren salir, están en contra del progreso, mire, esa gente quiere afectar, cuando en realidad había un sustento, hay un sustento incluso del cauce ecológico de este río verde que no era suficiente para abastecer la presa, en fin, varias cosas que al final nos vamos dando cuenta que todo está, el tema de derechos humanos se transversaliza y entra desde lo individual hasta lo colectivo y hasta este tema institucional como son los fallos de la Suprema Corte de Justicia. Entonces es una mirada transversal. Aquí rápidamente quiero que me digan en el chat sus coberturas en particular, ¿qué están cubriendo ahorita? Si tuvieran que decirme, ahorita qué están cubriendo, pónganme fuentes, por ejemplo, Fabiola, ¿qué fuentes cubre? Lidia, ¿qué fuente cubre? ¿Sobre qué están escribiendo? Silvia, ya ahí conozco mucho de qué vas escribiendo, pero me serviría mucho ir ubicando en qué fuentes andan. Escríbanmelo acá en el chat, por favor. No, no parece estar habilitado el chat, no estoy segura, pero no me deja. Pues lo que podemos hacer, díganmelo abriendo el mic. Política local, Lidia. Muy bien. ¿Quién más?
escrito de derechos humanos de las personas migrantes. Muy bien. ¿Quién más? Migrantes y salud. Migrantes y salud, de salud reproductiva, salud sexual, ahora con Salud, pandemia, salud pública. salud pública. Silvia, sentencia de Supremas Cortes sobre aborto, narrativas que criminalizan la migración. Y aquí justo yo lo que haría mucho énfasis es que cuando nos ponemos los lentes de los derechos humanos y lo incorporamos en nuestra escritura, incluso podemos darnos cuenta que hay cosas que nosotros creíamos que no eran una justificación a la violación de los derechos humanos y pueden estar ahí introyectadas. Frida, que levantaste la mano, adelante. Para comentar que yo ahorita estoy con política y tenemos por ahí también unos casos sobre acoso a las trabajadoras de la Plaza de la Tecnología en Toluca, ya que hay unos chats en Telegram donde sujetos que trabajan en este mismo establecimiento toman fotografías de las propias trabajadoras o de algunas clientas y piden imágenes de sus redes sociales, incluso hasta direcciones de sus casas. Mira, te voy a compartir justo un reportaje de los casos en Yucatán, de los PACs, de cómo incluso la periodista logra investigar sobre la impartición de justicia en estos casos. ¿Qué pasaba con las personas que habían sido detenidas por este tipo de delitos? Y ella logró confirmar que salían libres, ¿no? Todo el proceso que había ahí lo revisó, lo investigó y incluso logró una modificación en el asunto de legislación para proteger a las víctimas de que usaban su información privada o sensible para extorsionarlas. Te lo paso ahorita en un ratito más, ¿va, Frida? Y acá lo que veo es Gracias. nada. Y cuando están escribiendo de derechos humanos, ¿les queda claro estos conceptos, por ejemplo, de interdependencia de los derechos humanos? Que aquí yo quisiera, así como les digo que se pongan los lentes, yo les diría que intenten verlos unidos. ¿Por qué? Porque solemos en el periodismo ubicar derechos de forma aislada en nuestras noticias. Ejemplo, los derechos de las personas migrantes, los derechos de las mujeres, y no vemos cosas que están conectadas. Y eso me parece que sí es importante, si bien contar sobre grupos en situación de vulnerabilidad, siempre ver derechos conectados. Y les pongo un ejemplo. Solemos contar las dificultades que hay con el derecho al trabajo de una persona ciega, pero no relacionamos justo esta falta de garantía a otro derecho fundamental, que es derecho a la no discriminación. Y a su vez, no estamos revisando que el derecho a la igualdad y el derecho a no ser discriminado. Es decir, son derechos que van conectados y cuando se afecta el derecho al trabajo, se puede afectar también, por ejemplo, el derecho a la vivienda. O vámonos más atrás todavía, el derecho a la educación. Cuando una persona, los niños y niñas ciegas en el país no tienen acceso a la educación accesible, su derecho a la educación termina luego generando un efecto con el derecho al trabajo o a la vivienda, ¿no? Y eso me parece muy importante, revisar la interdependencia de los derechos humanos para que eso lo podamos incorporar en nuestras coberturas. En la cobertura del periodismo judicial es muy importante que lo tengamos claro porque hay interdependencia de estos derechos. Y voy a hacer 15 recomendaciones con la intención también que me sigan compartiendo y que podamos salir de esta conversación. Al final, yo lo que pienso que mucho de lo que ocurre en el periodismo es que vamos sacando esas notas de la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial, pero difícilmente luego incorporamos la mirada de derechos humanos todo el tiempo porque vamos haciendo como fragmentos de las historias. No sé si levanten la mano, si no se sienten a veces así, como que sacamos historias fragmentadas todos los días, pero que no alcanzamos a tener una mirada integral del tema. Por ejemplo, en el tema migratorio, que es tanta la información que la tenemos fragmentada y que no tenemos una perspectiva tan amplia que pueda vincular, por ejemplo, las responsabilidades que hay en cuanto a las estaciones migratorias o revisarlo con más precisión. ¿No sienten así un poco a veces sus días? Que el periodismo se convierte como en una fragmentación de historia tras historia tras historia, pero no alcanzan a verlas vinculadas. Pues justo en el periodismo judicial con enfoque de derechos humanos podemos pensar en las siguientes reflexiones. Primero, ¿cuántas fuentes consulté? Solemos hacer una cobertura del periodismo judicial, por ejemplo,
no recuerdo con el tema de los juicios orales, cuando las nuevas salas de los juicios orales, las nuevas salas ya van a estar, ya casi están. Pero una pregunta era, preguntarnos cuántas eran accesibles, ¿no? Y cómo se estaba dando la accesibilidad en estos juicios, en los juzgados, perdón. ¿Cuántos colectivos estamos buscando para que nos den un balance de la versión oficial? ¿A cuántas voces de la sociedad civil estamos incluyendo para también hacer una revisión del Poder Judicial o del periodismo judicial desde la voz de la sociedad civil? Y eso me parece importante. Estoy conectando esta historia que cubro con algo que pasó en América Latina, porque muchas veces, y ahí esto me gusta porque pensamos que el caso, pongo para la compañera que cubre el tema de aborto o el tema de embarazo infantil, por ejemplo, hay tratados internacionales que a partir de casos hiperlocales lograron sentencias ejemplares en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso del campo algodonero en México o el caso en Paraguay de una niña embarazada que a partir de ahí se vio como uno de los casos que marcó un parteaguas en cómo se estaba legislando en el país sobre embarazos infantiles. Estoy añadiéndole documentos de consulta a mi lector para que profundice en la situación. Si estoy hablando, por ejemplo, de los derechos de las personas migrantes, ¿le estoy dando información para que sepa que tienen derechos esta población? ¿Estoy orientando a las personas para que sepan dónde presentar una queja o denuncia si se ve reflejada en la historia? En este caso, teniendo claro más hacia una comisión de derechos humanos o una comisión estatal o nacional. ¿Cómo estamos haciendo nuestras coberturas? Dejo estas primeras preguntas y empiezo a hacer recomendaciones. Y me da gusto que hayan comentado al inicio lo de las víctimas, ¿no? Me parece que es importante que las únicas fuentes que aparezcan en el periodismo judicial dejen de ser solo los abogados, las familias o los tribunales. Y eso es muy importante. Yo sé que es muy difícil encontrarnos con la fuente directa, pero sí es necesario que podamos intentar acercarnos en la medida de lo posible, lo vamos a ver en el siguiente módulo, con las familias, y en este caso directamente con las personas y no describirlas solamente como las víctimas, sino entender cuáles fueron esos derechos humanos que les fueron vulnerados y cómo afectó esto en su vida. Otra recomendación importante es intentar dejar de ver a la persona solo por el drama que vivió y ubicar luchas individuales y colectivas. Y aquí me parece importante, por ejemplo, el caso de Temacapulín que lo citaba, que había cosas sí muy dramáticas y dolorosas, como muchos adultos mayores que iban muriendo conforme tenían esta angustia de si les iban a inundar o no el pueblo. Pero incorporar en nuestros textos, decir, sí, se están enfermando, sí, no pueden dormir, pero su caso ya fue llevado, el grupo de abogados que está acompañando su caso logró este fallo de la Suprema Corte de Justicia en este punto. Y eso me parece que cambiamos la perspectiva de que son luchas dramáticas aisladas, sino que hay un Estado que puede respaldar y revisar que no se violenten los derechos humanos de los colectivos y obviamente de las luchas individuales. En el punto 3 me parece muy importante, y esto yo insisto bastante, que contextualicemos que no son casos particulares y que lo que ocurrió a una persona no es un hecho aislado. Hay un sistema que lo permite, y en este caso el Poder Judicial como una mirada de respeto integral a los derechos humanos. ¿Por qué insisto mucho en lo del contexto y que expliquemos que no son casos particulares? Si detienen a una persona, vamos a pensar, que viene en una unidad de transporte público en Tapachula y le piden su INE. Muestra su INE, pero aún así le piden que le cante el himno nacional para mostrar su nacionalidad. Esto, si lo mostramos como un hecho aislado, parece una anécdota, como esa anécdota que contamos en una fiesta o en una actividad. En cambio, si vamos nombrando y decimos, no, hay un exceso de autoridad, de uso de la fuerza cuando no ha ocurrido esto nada más aquí. Los albergues de personas migrantes advierten que se les obliga a cantar el himno nacional, que se les obliga a mostrar la INE a connacionales y a personas que ellos consideran personas migrantes. Es decir, empezamos a ver que en este caso no son casos aislados, y ese es un problema que tenemos mucho cuando hacemos cobertura de derechos humanos,
que centramos la historia individual como la historia sobre la que cae todo el peso y por lo tanto despojamos al sistema de sus responsabilidades. Y es muy importante que podamos ubicar qué contexto hay para que esté ocurriendo eso. Si hay violencia obstétrica, si se le impidió la interrupción del embarazo a una niña que fue víctima de violación, ¿qué sistema permitió eso? Y eso es parte que nos puede ayudar a entender que el enfoque de derechos humanos es algo integral y que tenemos que ver qué autoridades están involucradas también en la defensa de los derechos humanos, y una de ellas podría ser, y lo es, el Poder Judicial. Y me parece que eso es importante porque no lo vemos de manera aislada como casos donde las personas están sufriendo. Lo vamos a ver también a detalle en el siguiente módulo, pero es muy importante que a través del Poder Judicial podemos acercarnos a sentencias. Y por lo tanto, muchas veces esas sentencias, como son descripciones por parte de las víctimas, en muchos momentos vamos a encontrar en las sentencias espacios donde obviamente no van a estar filtrados o testeados y que pueden solamente poner en riesgo de revictimización o criminalización. Y entonces, si bien vamos a acceder, como ya nos explicaba Alejandro y Sonia, a documentos vía Poder Judicial, sí debemos ser cuidadosos de los detalles que estamos utilizando para no revictimizar y criminalizar a quienes estamos retratando nuestras historias. Me parece muy importante, y esto yo vuelvo a hacer énfasis, ubiquemos a las autoridades e instituciones que fallaron en la protección y la defensa de los derechos humanos. Y eso nos permite no para buscar culpables, pero sí para acercarnos y para decir, oye, ¿por qué ocurrió esto? Y muchas veces parte de lo que ocurre en los escenarios que vemos en los medios de comunicación tienen que ver con omisiones o negligencias que dependen de varias dependencias. Y me parece importante porque no nada más situamos el relato en la persona, sino vemos qué autoridades son las que también están fallando en su cumplimiento de vigilar por los derechos de las personas. En casos particulares, y en este caso también lo vamos a profundizar, cómo eliminar de nuestra redacción, en particular sobre derechos humanos, verbos como sufren, padecen, para cambiarlos por el verbo tener. Y eso en particular con las personas con discapacidad o las personas con VIH, ¿no? Que, por ejemplo, tienen derecho a un empleo sin que se les pida una prueba de VIH. Y entonces, en lugar de decir las personas sufren de VIH, pues las personas tienen VIH. Las personas que tienen VIH, el verbo tener es un verbo muy neutral que nos permite entonces quitar toda esa carga peyorativa, negativa que puede haber. Si tienen alguna pregunta, me pueden ir consultando. Me parece muy importante que busquemos siempre a la sociedad civil para que no solo repliquemos sentencias, resoluciones y amparos sin la voz de la sociedad civil, que también ha impulsado o ha sido clave para dar acompañamiento a las personas que están en situación de vulnerabilidad o riesgo. Pongo aquí este caso de una cobertura en particular que la Clínica de Acción Legal de Derechos Humanos de la UNAM, junto con el IMUMI, comparten recientemente como el 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, al resolver que solicitar un documento migratorio para comprar un boleto de autobús o subir a uno es limitar el derecho a libre de la población migrante al libre tránsito de la población migrante dentro del país. Ahí se me movió un poquito, pero eso me parece que es importante. Ahí está una fuente, por ejemplo, el Instituto para las Mujeres en la Migración, que recomiendo que lo busquen, que les busquen, porque podemos sacar muchas historias o notas rápidas de el 20º Tribunal, pero pues podríamos buscar al IMUMI y preguntarle, oye, ¿por qué está pasando esto que piden documentos migratorios para cuando tomen un autobús? Quien ha tomado un camión últimamente sabe que eso nos está pasando a todos, incluso a personas que no son personas migrantes, que te dicen, a ver, pero tu documento migratorio, y tú dices, no, yo soy mexicana. A ver, pruébame que eres mexicano o mexicana. Y que ahí para Sergio, esas son de las dudas con los abogados, en qué momento poder utilizar y decir, bueno, acá ya se resolvió en este tribunal colegiado este tema y cómo podemos aplicarlo o comentarlo o citarlo en nuestras notas periodísticas.
Pongo como ejemplo IMUMI, el Instituto para las Mujeres en la Migración, pero seguro hay muchas organizaciones civiles. Hay otra organización que es AIDA en el tema de periodismo ambiental, que ha sido muy clara de la importancia del papel de los tribunales para la defensa de los defensores de ambientales en México. Y entonces la sugerencia que se presenta para hacer un periodismo judicial con enfoque de derechos humanos es: busquemos a la sociedad civil que también está en la defensa de los derechos humanos, porque son ellas, la sociedad civil, quien nos puede permitir darle una mirada solamente a dejarlo solo como víctimas, sino que podamos también incluso ver esas acciones y trabajo que está teniendo la sociedad civil. Y esto me parece valiosísimo, porque si no, también luego tenemos relatos llenos de drama, pero no con acciones. ¿Cómo les va sonando esto? ¿Cómo les va sonando? Mientras yo tomo un poquito de agua, váyanme contando cómo les suena, qué les suena de esto. ¿Creen que actualmente en el periodismo sobre periodismo judicial se ve este enfoque? ¿Se está trabajando así? ¿Creen que es fácil? Bueno, yo solo diría que bueno, en lo personal, yo tengo mucho trabajo de procesar información todos los días, boletines, notas. Entonces, como que este tipo de enfoques no hay tiempo, pues, de introducirlos y en lo que es de trabajo de investigación, que es investigación de largo aliento y que también se lleva un buen rato y es un espacio muy breve, porque, bueno, uno podrá pasarse quizás 1 o 2 meses trabajando en un material, pero pues se publica en un medio nada más, entonces digamos que es breve la exposición, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que este, el tener estos cuidados y estas prevenciones en el manejo de la información, eh, siento que en mi caso personal me sobrepasa, tanto por el lado de la producción diaria, porque pues no hay tiempo de hacerlo, como de la producción que tenga que ser de investigación, pues porque tampoco eh, hay posibilidades de que tenga una amplia exposición. Esto es lo que puedo comentar de este planteamiento, que solo para cerrar me parece muy interesante y muy sano el que tengamos un foro donde lo podamos plantear y podamos decir, a ver, así podemos trabajar. Muchas gracias. No, ¿de qué, Alejandro? La verdad es que lo que estás diciendo es muy cierto. Hay una saturación del proceso periodístico. Yo siempre cuando es muy común que los académicos luego puedan decir análisis de las noticias informativas sobre migración, ¿no? Y hacen su análisis y dicen, el periodista estigmatiza, el periodista tiene una campaña. Y yo digo, si supieran cómo se producen las noticias, yo fui corresponsal de W Radio desde Guadalajara. Y solo les puedo decir que no extraño tener los 3 teléfonos y estar en corte cada 2 horas para mandar adelantos. Y que todo esto se le suma con una hiperviolencia que estamos viviendo y una cobertura a los que están en la nota diaria, que es vea una fosa, vea esto, realmente hay una saturación. Y ahí te diría que nos estamos en contacto, porque uno de los cursos que hemos trabajado con un colectivo de periodistas también es cómo combinar la nota del día con un trabajo más profundo con el que te sientas satisfecho. Porque, a ver, seamos honestos, no todos nos sentimos muy satisfechos después de hacer puras notas que sacamos ahí y le refriteamos del boletín. Y eso nos hace sentir insatisfechos. Yo lo que te diría es que tengas pequeñas acciones en tus notas del día. Por ejemplo, tú me decías que tú sacas información sobre los amparos, ¿no? Yo te diría, ¿cuál fue la última información sobre un amparo que estaría relacionada con derechos humanos? ¿Qué dices tú? Ah, ya ver por acá. Si me la puedes compartir, te agradeceré. No, más bien yo decía que saco información de migración, ¿no? Ah, Entonces, ¿del Instituto Nacional de Migración o de personas migrantes? no, de personas migrantes, ¿no? Entonces, hay situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con dotación de servicios, que pues se ve como muy normal el hecho de que una persona migrante viaje embarazada arriba de un tren y tenga que
dar a luz, ¿no? Y entonces, como que esa nota me llamó mucho la atención porque decía, bueno, primero había unas frases ahí que ese es un boletín que sacó el Instituto Nacional de Migración y decía, los compañeros de esta persona que era centroamericana, a pesar de que estaba embarazada y que iba con 2 niños, la ayudaron a subir al techo del tren y en Guanajuato y luego la tuvieron que bajar porque ya empezó el trabajo de parto. Y entonces uno dice, bueno, y pues que no tenía derecho a un servicio médico, a que la atendieran, pues porque está embarazada, tiene que viajar así en el techo de un tren, y pues era un boletín de migración, como diciendo, qué buenos somos porque la logramos bajar y la metimos al hospital y ya dio a luz y salen los uniformados muy orgullosos con la niña ahí en brazos diciendo que pues qué buenos somos, ¿no? Entonces dices, creo que ahí sí una perspectiva de derechos humanos ayudaría mucho a poder tener una narrativa mucho más completa, ¿no? No solo la descripción de que una mujer embarazada casi da luz arriba de un tren, ¿no? Está buenísimo el ejemplo que planteas. Yo creo que lo mejor que va a ocurrir es hacernos un buen directorio de sociedad civil. Y pienso lo de Imumi, ¿no? Que ahí te dejo ahorita mi cuenta de correo y todo, que definitivamente ahí la pregunta sería, ¿cuántos niños nacen? Incluso acaba de sacar un reportaje Conexión Migrante hace poco sobre nacer en el agua, se llama. Y creo que son esas, me encanta porque la mirada crítica de decir, ¿cómo? Entonces no tiene derecho a servicio médico. Ahí Sergio nos diría, claro que tiene derecho a un servicio médico y que incluso la atención médica no se le debe ser negada en territorio mexicano, ¿no? Pero, ¿cómo sustentarlo? ¿Hay algún fallo de la Suprema Corte? ¿Quién nos puede ayudar a entender sobre este tema migratorio y los derechos de las personas migrantes? Yo te estoy proyectando un caso, es un reportaje que hicimos hace un par de años sobre la vida después de la bestia, donde solo surge la historia. El tema de las personas migrantes mutiladas por el tren ya era un tema muy contado. Pero lo que nosotros logramos hacer es hacer un trabajo entre periodistas de El Salvador, Guatemala y Honduras, en la que pudimos hacer una contabilización. Ya es un trabajo que pasó hace tiempo, pero nos parecía súper importante contabilizar cuántos eran y poder saber cómo les iba en el caso de su retorno. En este caso, cuando volvían a Honduras. ¿Cómo fue que llegamos a esa historia? En México, se necesitan protesistas, por ejemplo, que hay tantos casos en Honduras que se necesitan más protesistas. México, cuando firma la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, al igual que la firma de otros convenios, está obligado a rendir informes al Comité de las Personas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cuál es el proceso? Sociedad civil también se reúne y hace un informe que le llaman informe alternativo o informe sombra. A su vez, el país se concentra en todas sus organizaciones y dice, a ver, ¿qué hemos hecho por las personas con discapacidad? En uno de esos informes aparece ahí a las personas migrantes amputadas con menos de 48 horas de recuperación, las mandan por autobús a su país de origen. Yo leí eso y dije, ¿cómo? ¿Estás recién amputado y ya te están mandando de regreso? A partir de ahí surgió este trabajo que empezamos a investigar cómo era que regresaban a su país. Y así también, viajando a Tapachula, nos dimos cuenta que había muchas personas con discapacidad. En Tapachula hay una gran población en situación de vulnerabilidad, de situación de calle, que prefieren no volver a su país en Centroamérica porque están ya con una amputación. Entonces, ¿qué les pongo ahí como un ejemplo? Una lectura de un informe como esto que dices del boletín, es para seguirlo, eso es para hacer una solicitud de información, Alejandro. Pero yo entiendo que la dinámica, este curso que les decía de la nota diaria, la investigación, tiene que ver con eso, cómo poder hacer este vínculo del día a día con la presión que tienes de cubrir tantas notas, porque también eso es real y no lo vamos a quitar y no lo vamos a cambiar por ahora, y menos con el año que se nos viene de proceso electoral. Gracias por haberme compartido eso y haber compartido el grupo. Creo que son ejercicios muy valiosos y la recomendación que te diría es vete armando un buen mapita de fuentes para aquí. A ver, te llamo rápido una opinión sobre esto y ya con eso le puedes luego dar seguimiento también. Aquí dice
a Sergio que por favor pongan en su usuario de la sesión su nombre completo para verificar su inscripción, porque solo le vamos a dar acceso por seguridad y más por esto que estamos contando, ¿no? Lidia dice, es interesante porque así vamos vinculando, pero lamentablemente falla el tiempo para la demanda laboral diaria del periodista, pero podríamos hacerlo en una búsqueda especial, sí. En este curso, en otro que con compañeras que hemos preparado es aprender a manejar la nota diaria y la investigación, parece algo complejo, pero aquí le estamos pensando para la nota diaria, ¿eh? No, incluso ni siquiera pensando hacer un reportaje a profundidad que digas te va a llevar 6 meses. Eric, levantaste la mano, adelante. Sí, hola, buenas tardes a todos. Sobre lo que comentabas de la sociedad civil, a mí me parece valiosísima la opinión, incluso la perspectiva de la misma, porque muchas veces hay diferencias tan solo en conceptos y diferencias que pueden significar mucho o poco. Por ejemplo, luego el Instituto Nacional de Migración saca informes o saca los comunicados citando, más bien mencionando eufemismos, que como se puede saber, decir, por ejemplo, que hubo un rescate o que se llevó a los migrantes a un albergue, cuando no, es una estación, de detención, o cuando también puede ser una situación de detención migratoria, pero dentro del comunicado oficial se maneja como una asistencia, ¿no? Como ayuda humanitaria. Entonces, sí, a mí me parece muy valioso citar o incluso, como mencionas, tomar unos 5 o 10 minutos, no sé, mandar un correo al área que corresponda. Mencionaste, por ejemplo, la clínica jurídica de IMUMI o también al área de incidencia para poder decir, oye, vi que pasó esto, lo del tren que pasó, que se detuvo por parte de la empresa esta Ferromex. ¿Cuál es tu perspectiva, no? ¿Cómo se cometen violaciones de derechos humanos? ¿Qué es lo que está pasando alrededor de? ¿Cómo consideras que va a impactar? Porque de alguna manera el seguir como replicando palabras o eufemismos sigue exactamente dándole fuerza a situaciones que el gobierno comete en contra o violando los derechos humanos de las personas migrantes, ¿no? Esto es en caso de migración, pero por ejemplo, vayámonos al caso del aborto. Está Gire, que también ahora se habla de la situación de las personas abortantes, ¿no? No nada más de las mujeres. Entonces, exactamente hacer lo mismo, y hacer esta labor de comunicación con el área correspondiente y decir, para que no cometa un error de comunicación, puedo contactar a esta área. Entonces yo nada más agregaría eso, sí me parece muy, muy valioso, em, porque hasta hay conceptos que sociedad civil tratan de agregar dentro de tratados o leyes y no es permitido por cuestiones como de concepciones de cada lado, ¿no? Tanto de instituciones internacionales y de gobierno. Entonces, eso es todo de mi parte. Fíjate que me recuerdas, en algún momento acá en Guadalajara hicimos un reportaje sobre la autoridad se empeñaba, la fiscalía decía, hemos disminuido la tortura, y dije, a ver, pues sí es cierto, y lo que me puse a hacer fue un Excel para ver las recomendaciones, en este caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y al final, pues habían disminuido el número de recomendaciones por tortura, nombrado así. Sin embargo, había un gran número por la violación al derecho a la vida. Esto significaba que había incluso personas y buscando con sociedad civil, que habían muerto a causa de la tortura y que le estaban poniendo violación al derecho a la vida, ¿no? Entonces sí, me parece súper importante porque son estos caminos y esto nos está preparando para la reunión con los abogados, esta sesión que vamos a tener con ellos, porque en el periodismo judicial ya explicaba, recuerda cuando Sonia nos decía, a ver, la impartición de justicia le toca tal, y cuando nos iban haciendo este cuadro, me parece que pensando en periodismo judicial con enfoque de derechos humanos es súper clave tener muy claro cuál es el camino, pero cómo nombrar apegado al derecho humano más allá del eufemismo, como bien mencionabas. Y aquí viene esta parte que es muy importante, la contraparte, ¿no? Y eso me parece que para el periodismo judicial tenemos que enfocarlo en
como algo súper clave para hacer un buen periodismo. Y aquí se escucha algo muy básico en el periodismo, pero que muchas veces nos estamos quedando sin las voces, ya sea de los colectivos, de la sociedad civil o de la autoridad también, cuando solamente sacamos una parte. También me parece muy importante, y eso se los recomiendo a todos, y más en el periodismo judicial, que vamos a encontrar casos, muchos casos de víctimas, que es importante describir y narrar aquellos planes y proyectos que tienen las personas más allá de lo que vivieron o que les ocurrió. Eso me parece relevante y es un consejo que incluso Marcela Turati nos da en varios talleres, que la persona es más aquello de lo que vivió, y nos permite entonces pensar que la persona que ahora mismo está en una situación de víctima puede tener otra situación si se le recupera y repara. Sabemos que el problema de la reparación es muy grande, porque ¿cómo puedes reparar si alguien perdió una pierna, perdió un familiar? Pero sí me gustaría incorporar este punto, porque de otra manera, luego nuestros textos sobre derechos humanos y periodismo judicial pueden estar muy enfocados solo al relato de víctimas o al relato solamente de lo trágico. Y sí es valioso que podamos hablar de los planes y proyectos. Si hay una víctima de trata, que a partir de eso forma una parte de sociedad civil, y que incluso el Poder Judicial ya ha trabajado sobre el tema de impartición de justicia respecto a las víctimas de trata, me parece que es importante que sumemos esa mirada y que no dejemos solamente su relato de lo trágico que vivió, sino todo eso que se está haciendo para empoderarla a ella y a otras víctimas. Otro punto que me parece que es muy común, que parece incluso obvio, pero que es necesario decir, es: demos seguimiento a las historias, no abandonemos los casos. Les ponía ese caso de Temacapulín, comencé a cubrirlo cuando la historia de esa cobertura empezó, porque había una protesta de adultos mayores en Jalisco. Yo estaba en el centro por otra cobertura, pero a mí me llamó la atención que estuvieran marchando, protestando adultos mayores tan grandes, con sus piernas, con sus venas varicosas, que ahí yo les reconozco, fue un poco como, ¿por qué está marchando alguien así tan cansado? ¿Qué fue lo que le movió? Cuando me acerco con este señor, me dicen: somos de Temaca, un pueblo, tienes que ir. Eso fue hace 2007. Ver todo lo que ha pasado con el cambio de esta comunidad, que ahora ya es un pueblo mágico, que incluso no se inundó, que hay un reconocimiento de los diferentes poderes a la lucha que se hizo por parte de Temacapulín, pues no abandonar los casos, seguirlos, y no como un asunto. Sé que está esta línea muy delgada, y en el derechos humanos siempre está este de activista, periodista, pero yo les digo que haciendo periodismo hacemos el mayor trabajo que podemos hacer, más allá de organizar una protesta o ponernos con un colectivo. Y de verdad es muy importante que, si ustedes ya han cubierto un par de casos o han hecho historias sobre periodismo judicial con derechos humanos, con enfoque de derechos humanos, o que quisieran que retomar ese enfoque porque no lo hicieron al inicio, les recomiendo que lo retomen, que no lo abandonen y que de verdad puedan darle seguimiento a los casos, que es alimentar estas fuentes. Tendemos mucho los periodistas a quedarnos con la novedad, el impacto de lo nuevo. Ah, mira, ya pasó esto, ya ocurrió esto, y vivimos todo el tiempo como sobreestimulados. Pasó esto y ya ocurrió esto, y míralo ya Ayotzinapa, y mira tal, y vamos así. Pero yo les diría, intenten ubicar ahorita personalmente cuáles son esos 3 o 4 casos a los que ustedes les gustaría darle seguimiento, o ya se lo están dando, que deberían revisar a ver qué pasó con esa sentencia, o cómo fue ese fallo, o quién estaba detrás de ese tema de sociedad civil, quién apoyaba ese colectivo. ¿Les suena este tema del seguimiento? Y el seguimiento es algo que no nos lo van a pedir nuestros jefes, seamos francas y francos. O sea, porque ellos ya están pensando en otra cosa, y no son historias a las que se involucraron como nosotros, que conocemos el origen de esa historia. ¿Cómo les suena esto del seguimiento a las historias? Me gustaría escucharlos antes de avanzar a otros puntos. ¿Sí, Bernardo? Sí, maestra, buenas tardes nuevamente, igual a los compañeros. Sí, efectivamente tiene mucha razón, porque es una de las partes del periodismo en México, el ir nada más sobre la nota, ya el asunto murió y viene la siguiente, y murió, y ya no tenemos ese interés por darle seguimiento a las notas, pero hay muy buen dato, ¿no? En qué pasó, en qué quedó esa sentencia, si se quedó nada más en primera instancia, si ya posteriormente se fue a segunda,
instancia o el tribunal de alzada y en qué quedó. Es correcto ese punto de vista. En México nos hace falta un mucho dar ese seguimiento a las notas. Sí, ahí murió. O nos cambiamos de fuente y ahí se olvidó el tema. Es cierto. Y yo entiendo mucho y se los digo porque yo misma estoy en esta situación de la precariedad, cómo estamos buscando, vienen procesos, insisto, lo del proceso electoral, yo digo, ¿cómo va a venir? Esto va a estar, el asesinato de compañeros, las fuentes saturadas también de información oficialista, pero esto que acabas de decir, a ver, ¿qué pasó en este fallo? ¿Y qué pasó en tal? Oye, ¿qué pasó? Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con esa capacitación que iban a dar en Poder Judicial para tal tema? ¿Se capacitaron realmente? ¿Qué ocurrió? O a ver, ¿qué pasó con esa sentencia al final? ¿O qué pasó? Vamos a revisar con sociedad civil que habían reclamado tal punto. Y yo les digo, a lo mejor las manos no les va a alcanzar para tantas historias que han cubierto en tantos años de periodistas, pero piensen en uno o dos casos. De verdad, yo les puedo decir, incluso yo hago ese ejercicio a las fuentes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo va ese tema? No, mire, sigue igual. O yo les pregunto, oiga, para saber si hay alguna novedad en su asunto. No, mire tal, bueno, espero que se encuentren bien. Seguimos en comunicación, porque si no, hasta nosotros mismos nos deja un sentido de desesperanza muy profundo de que las cosas no han cambiado. Cuando empezamos a ver, yo les pongo este caso de Temac y digo, yo misma he envejecido un poco con lo de Temacapulín y veo las notas y digo, mira, pero la gente sí tenía razón, ese fallo de la Suprema Corte de Justicia que dijo, no, no se debe inundar la cortina, no puede inundar al pueblo, la gente tenía razón, querían trasladar todo un panteón a un centro comunitario, la Conagua. No, no era viable, no era posible, era violatoria a sus derechos humanos, a su derecho a una vivienda, a sus usos y costumbres, en fin, empiezas a decir, la razón nos asistía, ¿no? Y obviamente yo no organizaba las protestas, seguía haciendo más historias, más notas, desde la nota de la Feria de la Cantera hasta las protestas, manifestación, pero ahí son esas cosas que yo sí quiero decirles, trascendamos siguiendo las historias, no abandonándolas. Eric, levantaste la mano. Adelante. Sí, a mí me parece importante eso, porque, por ejemplo, con lo que acaba de pasar en el albergue de Ciudad Juárez, justamente ya había una sentencia de la Suprema Corte que decía que un albergue no, más bien un centro de detención, que un centro de detención no puede tener más de 36 horas a personas migrantes dentro de sus instalaciones. ¿Qué pasó? Que las personas que estaban ahí ya llevaban 2 semanas. Entonces, justamente eso, seguir la sentencia porque se supone que eso ya era ya lo había dictado la misma corte, pero no se le hizo caso. Se hizo caso omiso y pasaron las consecuencias que se vieron en las noticias. Y justo es importante porque se queda como de, ¿y ahora qué? Como ya se ganó la sentencia, justamente se está dialogando eso de, em, ya de por sí es difícil que una organización, que un activista, que cualquier persona logre una sentencia, ¿no? Logre que su caso llegue a este nivel. Y ahora que tenga un efecto dentro de la estructura política o dentro de la estructura jurídica del país es más difícil. Y más si no se le da seguimiento. Porque también hay que decir que nosotros, porque igual vemos esta situación o l- las sentencias y las buscamos, y porque tenemos interés por la cuestión de redacción, reportaje y periodismo, pero la mayoría de la población no la impacta ese tipo de sentencias. O sea, hay que también saber comunicar ese tipo de información para que también el funcionario público, la persona tomadora de decisiones, sepa lo que está pasando, ¿no? Ya se tomó esta decisión, ya hubo esta sentencia, entonces ya hay una consecuencia a raíz de eso. Pero, pues, como no se dan seguimiento a las sentencias, que más bien ahorita pueden servir de jurisprudencia, pero no existe ese tipo de seguimiento real. Y yo digo que sí debe haber, exactamente para que no pasen casos como el Ciudad Juárez, como el de otras de violaciones de derechos humanos, que igual tanto la Corte ya ha emitido resoluciones.
Y cuando dices esto del tema de jurisprudencia, ¿no? Que eso lo podemos ver con los abogados y abogadas, cómo eso sería diferente. Si, imagínense que hiciéramos un mapeo, a ver, aquí hay ya jurisprudencia sobre estos casos y qué tendría que ser diferente en nuestras coberturas. Me gusta mucho eso que dices, justo me voy a adelantar, ahorita vuelvo a ese punto, que este también es una de nuestras labores. El periodismo, recuerden que es una labor también para uno de los ejercicios que hablan que tiene el periodismo es no solo denunciar, informar, sino también educar y explicar a las audiencias lo que abogados y expertos difícilmente aterrizan, hacer claro lo complejo. Obviamente, para nosotros implica un reto. Y ya están ustedes aquí conectados y conectadas. Y yo sé que están con sus miles de entregas, con la rueda de prensa, con el chat de WhatsApp, con los de comunicación, que su jefe ya les dice que va a sacar mañana, pero vale mucho la pena hacer ese ejercicio. Y me voy a otras 4 recomendaciones más que me parece muy importante y que en este caso, para continuar como el tema de derechos humanos, yo he visto que se malentiende mucho como contar, ya le pasó, ya le ocurrió, ya sufrió. Y cuando hacemos esto, también despojamos mucho a la colectividad de la posibilidad de la impartición de justicia. Entiendo que vivimos en un país con muchos problemas, pero es importante que hagamos del periodismo una profesión de servicio, entendiendo que el periodismo judicial nos permite ver esa impartición de justicia. O sea, hay casos que han generado jurisprudencia porque hay alguien, una lucha colectiva o individual que no se ha detenido. Y eso me parece que valdría la pena destacar. Yo insisto en este punto de no dejemos de aprender y busquemos la forma de actualizarnos, que ustedes ya lo están haciendo, pero yo se les diría que dediquen ese día muerto. Nosotros en Argentina, en la maestría en Clarín, nos decían que había un día fiambre, que todos lo teníamos. Fiambre le llaman al muerto, ¿no? ¿Cuál es tu día que está medio muerto, que la agenda baja? Ese día haz un Excel, pon tu mapa de fuentes. A ver, voy a buscar al grupo interdisciplinario de migración. A ver, el servicio jesuita migrante. Muchachos, les recomiendo mucho que lean esos informes. Así pudimos sacar mucha información relacionada con los robos de las corporaciones policíacas en Guadalajara a personas migrantes. Es decir, dejemos solo el testimonio para intentar también agregar otras fuentes y eso implica actualizarnos, dudar de todas las fuentes, incluso de sociedad civil. Y aquí no lo pongo como un asunto negativo, sino algo favorable. A ver, Imomi, ¿cuál es tu interés sobre este tema? ¿O por qué estás trabajando esta historia? ¿O por qué le están dando seguimiento? Y yo definitivamente podría haber empezado con un asunto solo de lenguaje, pero yo la verdad, se los prometo, me he dado cuenta que por más, es como un poco como los políticos. En algún momento les puedo pasar ese texto. Cuando en Ciudad Juárez se empieza a crecer, cuando se incrementa la violencia en esta ciudad, hay mayor número de personas amputadas por la violencia y por agresiones policíacas. Abren una unidad para prótesis. Se supone que con esas iban a atender a las personas heridas. Yo cubro la inauguración. Pasa tiempo, no la inauguración. Conozco cómo se hace esa unidad. Pasa tiempo, vuelvo para otro tema, pero digo, voy a volver a esa unidad. Pues la unidad la volvieron a reinaugurar, porque resulta que el gobernador el gobernador Duarte había inaugurado, pero nunca trabajó la unidad y la tuvo que reinaugurar Corral. ¿A qué voy? Que yo cuando les insisto mucho lo del lenguaje es, pues es más fácil que ustedes cuando estén escribiendo digan, a ver, si me quiero referir a una persona con discapacidad motriz o motora, motora, porque motriz sería automotriz referente al tema de autos. Entonces, es más fácil que puedan ir resolviendo sus dudas y problemas ya cuando van escribiendo. A diferencia de que yo les hubiera dado todo un catálogo de, a ver, ¿se dice así? No se dice así. Lo podemos trabajar también rápidamente como por qué se nombra así, por qué no se nombra así. Pero yo noto, y vuelvo a este tema de la unidad de prótesis, en esa ocasión me acuerdo que el discurso era las personas con discapacidad motora, y yo decía, muy bien, ¿quién le hizo el discurso bien? Bien. Pero luego traía un discurso, las personas con discapacidad motora que se esfuerzan y hacen un sacrificio. Todo su discurso era peyorativo, caritativo, nada tenía que ver con un enfoque de derechos humanos. Entonces, yo por eso soy muy crítica de que incluso despojas a las palabras de su verdadero sentido, las colocas en una licuadora para políticos y salen palabras y discursos que parecen con enfoque de derechos humanos.
Para mí, el verdadero cambio que tiene que ver con la cobertura periodística con enfoque de derechos humanos tiene que ver cuando las y los periodistas empezamos a revisar nuestros propios prejuicios y decimos, si estoy escribiendo este enfoque por acá. A ver, yo les escribí y abiertamente decía lo de los militares, los de los policías, pero también hay huérfanos, hay niños y niñas huérfanas por esos operativos, por huérfanos de las corporaciones policíacas, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que va a haber muchas preguntas cuando tengan una cobertura de derechos humanos y que lo importante es que estén dispuestos a querer preguntar sin darles pena. Ya hablamos de esta necesidad de la audiencia, de explicarle que eso sería muy bueno poder, como yo le preguntaría a los abogados, dime 5 tips para contar de periodismo judicial a mi audiencia y que entienda. En un país aparte de mucha impunidad y que mucha gente no considera o las instituciones las está viendo como un espacio donde no, ¿cómo podríamos aportar desde el periodismo a decirle si es necesario este enfoque de derechos humanos desde el periodismo judicial? Y yo insisto y me parece que intentar buenas prácticas desde nosotros. Yo creo y también soy consciente, seguramente van a tener un editor muy difícil que quieran colocar una historia. También va a ser muy probable que un editor diga, bájale ya tu temas esas de mujeres, ¿no? O bájale ya tu tema esa a mí en algún momento de manera peyorativa me decían la reportera Teletón. Y duele y molesta, pero dices, bueno, yo no estoy haciendo esto para su reconocimiento. Yo creo que esa cobertura tiene que estar colocada. Entonces, yo sí les digo que piensen ese sentido periodístico por ustedes, que al menos piensen una historia al año, una, con la que se sientan satisfechos y satisfechas. Y esta historia puede estar relacionada con el periodismo judicial y derechos humanos. Una de sus actividades finales va a estar relacionada con pensar, ¿qué historia puedo hacer? ¿Qué historia puedo concluir o volver a darle seguimiento que no la tengo ahí en el foco o que la dejé pendiente? A ver, yo en mi caso he pensado lo de la accesibilidad de los juzgados y digo, tengo que retomar eso, a ver qué ha pasado. Y ustedes seguramente también con el ejercicio que han tenido del curso de Alejandra y Sonia dicen, ¿esto qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió en este caso de que habían marcado como suspendido esta obra en un ejido comunitario? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo acabó ese ejido? A pesar de que la Suprema lo respaldó, la obra se hizo. Quiero hacerles esa invitación y tiene que ver mucho con mi intención con esta charla, antes de ir al miércoles, que vamos a ver ejemplos, era dejarlos con la convicción de que puede haber medios y editores y jefes y jefas que no tienen una perspectiva de derechos humanos en el periodismo judicial, pero que ustedes la pueden incorporar. Y les voy a decir algo, ni siquiera a veces nombrarla, pero que aparezca. Y por lo tanto, meter goles por ahí. Espero entonces, voy a abrir este espacio para preguntas. Les dejo en mi cuenta de Twitter y yo entiendo que a veces puede ser súper desgastante. Todas estado ahí donde decimos, ¿para qué hago esto? Y a veces sientes, ay, estoy haciendo esta nota de que ya van a prender el arbolito navideño de la Canaco, pero hay otras notas que te pueden dejar satisfacción y creo que las notas de periodismo judicial con enfoque de derechos humanos pueden ser esas notas. Dejaría acá para empezar a hacer sus preguntas, para ir resolviendo preguntas también. No sé cómo lo vean, cómo les suena, qué les parece. Que dicen, no, esto yo no lo creo poder aplicar. O sí. Cuéntenme. Adelante, Bernardo. No, claro que se puede aplicar, es cuestión de que nos decidamos hacerlo, ¿no? Yo creo que no es difícil de intentar darle ese nuevo giro, ese nuevo rumbo a nuestro trabajo como periodistas, ¿no? Bueno, ahorita estoy inmerso no es excusa, su servidor está inmerso ahora en el tema como licenciado en Derecho, ¿verdad? Pero sí se puede. Sí, por ejemplo, cuando estábamos viendo los perfiles, hay muchos quienes están escribiendo ahorita columna de opinión. ¿Cómo hacer una columna de opinión sobre derechos humanos? La columna de opinión es un género. ¿Y cómo enfocarlo con derechos humanos desde el periodismo judicial? Creo que es válido y este ejercicio de revisar
la participación de la sociedad civil para que muchas de las acciones del Poder Judicial sean para favorecer y respetar los derechos humanos, creo que sería un muy buen ejercicio de contenido para colocar en sus columnas, ¿no? Y que esto implica ir más allá del tema de pasillo, de lo que está ocurriendo, y enfocarnos a hablar de quienes están haciendo incidencia en derechos humanos. ¿Alguien que quisiera compartirnos algún ejercicio que ustedes hayan hecho que creen que es periodismo judicial con enfoque de derechos humanos, o que dicen, ah, por ahí yo sí trabajé el enfoque de derechos humanos? Por ejemplo, ahí veo conectada a Silvia, compañera de Sonora, si nos podría compartir, o a Lidia, a Diana, a Mariel. Ay, qué pena. Bueno, lo que pasa es que ahorita yo estaba pensando que es bien interesante el tomar en cuenta todas estas herramientas si estás pensando siempre en un reportaje de profundidad, un reportaje de investigación. Entonces, ¿cómo hacer para estar siempre presente con este tipo de trabajos, pero a la vez el día a día, ¿no? Porque ciertamente, como ya lo compartió, lo comentaba un compañero hace rato, no son trabajos que se puedan hacer de un día para otro, empezando porque si tú quieres entre tus elementos incluir las solicitudes de información pública, pues para empezar ya fueron 3 semanas más adelante, ¿no? Por lo menos, por lo menos. Y generalmente las instituciones que tienen que ver con el acceso a la justicia, y lo digo por experiencia propia, son las que más se tardan, porque siempre están, primero averiguan quién lo está preguntando, ¿no? Por lo menos aquí en Sonora eso pasa, al grado de que en algunas ocasiones personas que trabajan ahí me dicen que hiciste solicitudes, ¿verdad?, de información. Entonces le digo, híjole, hasta les he comentado, pareces policía, le digo, pero sí, fíjate, hice solicitudes. Entonces, no es fácil para el reportero de diario poder plantearse estos trabajos a largo y hasta mediano plazo inclusive, ¿no? Entonces, pero aquí el reto para nosotros es cómo hacer que en esos trabajos que son de diario o de plazo más corto para entrega, o inclusive contenidos multimedia, ¿no? O sea, cómo hacer para incorporar los derechos humanos y otras perspectivas de minorías, o no sé cómo se puede decir, grupos vulnerables, y que estén presentes, ¿no? O sea, cómo lograr un equilibrio, pues, ¿no? Pero lo ideal, pues obviamente es hacer reportaje de investigación, ¿no? Porque es lo que al final de cuentas documenta mejor, ve todas las aristas, y al final pues es un trabajo mucho más completo y más periodístico, ¿no? Pero eso es lo que yo me quedé pensando cuando me dijiste, porque estaba pensando eso, o sea, el reto más grande es cómo conjuntar la vida diaria con la vida diaria pues de trabajo, con estos productos interesantes que son completos y que valen mucho la pena, ¿no? Pero ese es el reto que tenemos actualmente, creo. Miren, les voy a dar 5 consejos que ha servido para, en mi caso y el de otras compañeras, pero les puede funcionar. Y aquí vamos a meterlo del periodismo judicial con enfoque de derechos humanos. Estás entre 2 aguas. ¿Quiénes les toca cubrir Poder Judicial, así todo lo que salga de Poder Judicial? Ayúdenme a poner acá en el chat. Estás entre los eventos oficiales. Hoy inauguraron la segunda sala, que no sé qué. Hoy nombraron magistrado, el colegio de la judicatura, tal. Asignaciones obligatorias, asignaciones del jefe, lo pongo en masculino. Tienes que cubrir esas cosas o estar al tanto, en este caso, de cobertura de tantos feminicidios, o sea, estar en la nota de esa cobertura. Y otra agua, que es las notas que te motivan a escribir, tus intereses personales y seguimientos a temas que podrían detonar una gran historia. Estamos siempre como entre esas 2 aguas. Lo cierto es que no hay ningún medio, algunos medios, que en México te permitan estar solo en investigación. Pero les voy a contar un secreto. Si solo estás investigando un tema, te hartas también. Entonces, sí está bueno tener varias pistas para refrescar. Yo les diría que apropiense del concepto de agenda propia. ¿Qué es una agenda propia? Responde al interés de los lectores, a intereses propios, a intereses también de los medios que buscan generar información con un enfoque original.
Y eso es muy importante. Mi recomendación, voy a ir muy rápido en esta parte, es que ustedes puedan hacer una agenda de su tema. Es decir, que ustedes sepan de qué van a cubrir y dejarse guiar por esa pasión para investigar con los temas que quieren investigar que sean los de su pasión. Los otros son esa cuota que hay que pagar un poco para transitar por ese camino. Vamos a pensar que es la caseta. Pero ustedes mientras están yendo a las oficinas de gobierno, están yendo al Poder Judicial a hacer entrevistas, también pueden ir construyendo su agenda de investigación. Primer paso, ¿cuál es tu agenda? ¿Cuáles son tus 4 temas, 5 temas que te mueven ahorita? Y ese tema de tu agenda, ¿cuál es la agenda que te gustaría que dices, tiene que ver con los ciudadanos? ¿De qué te gusta escribir? ¿Cuáles son esos temas que no has podido escribir y te gustaría? Los enlistas. Después decir, a ver, ¿dónde estoy ya ahorita? ¿Cuáles son mis fuentes cercanas? ¿Quién aquí les decía, a ver, díganme en el chat, cubre Poder Judicial al 100%? ¿Quién está cubriendo cosas de Poder Judicial ahorita totalmente? Levante la mano, me comenta por ahí. Revisar, por ejemplo, si están cubriendo solo Poder Judicial, ¿cuáles son esos temas pendientes que se quedaron a la mitad? También información crítica que han salido en los medios, buscar en boletines o en resúmenes. Eso nos va a ayudar a un tercer paso, poder jerarquizar cuáles son esas cosas urgentes, cuáles son coyuntura y cuáles debemos avanzar. Y esto a su vez luego nos puede permitir tener una cobertura diaria en la que podamos avanzar en la investigación. Alejandro nos hablaba de ese boletín que le llegó del Instituto Nacional de Migración. Esa puede ser, él va a sacar esa nota de ese boletín para su nota, pero puede hacer un trabajo luego a profundidad o puede incorporar la voz de sociedad civil, vinculando su nota del día con su investigación. Investigando también, intentando planear. Yo estoy segura que todas y todas sabemos que viene la época de vacas flacas en diciembre. ¿A poco no? Levanten la mano para no sentirme sola en la charla. Levanten la mano por ahí, Saúl, Edgar, todos ellos, Nancy. Ya viene la época que todas sacamos la nota del nacimiento gigante, el arbolito gigante. No use pirotecnia, se va a acabar todos, estamos en esa nota del día. Mi sugerencia es que en algunos días muertos de su agenda actual, de octubre a noviembre, intenten incorporar alguna búsqueda de información para que la puedan insertar en diciembre o en enero sobre ese contenido. Es decir, planifiquen. La planificación, nos han dicho mucho en el periodismo que las cosas salen, que no hay forma de planificar, pero para que puedan hacerlo necesitan sí o sí medianamente decir con qué día disponen. Un mediodía que tengan les permite hacer búsquedas. Este ejercicio que nos dio Alejandro de las sentencias, pueden dedicarle media hora, así como le dedicamos media hora a ver TikTok o media hora que le dedicamos a andar viendo en Twitter. Puede ser para buscar sentencias. Vi que ahí levantó la mano alguien más. Ah, no, ahí por ahí. ¿Cómo les suena esto que les digo? Entiendo que hemos tenido el chip de no voy a hacer de más, están pasando, me están pagando bien poquito, pero al menos les digo para hacer esa historia personal que a ustedes les gustaría. Bernardo, tienes la mano levantada, adelante. Sí, es que lo que decías de los tiempos muertos de diciembre, pero a veces ya ni en diciembre son tiempos muertos, eso ya pasó hace mucho tiempo, ya Pero no aún es así, tanto, ya hay más información, ya no nos dejan tanto en paz. y menos con la seguridad. O sea, yo Exactamente. reconozco que puede haber una cobertura. Nos hemos vuelto no solamente de boletines, pero también como la otra vez una compañera de Sonora decía, yo cuento muertos porque si cuento por qué los mataron, yo también estaría muerta. Y me parece que también eso ha pasado. Nos hemos vuelto como un registro solamente de cuerpos, de lugares, de violencia. Pero intenten buscar un huequito y ahí sí, solamente su voluntad. Y yo les diría al menos una de esas historias al año. Es decir, piensen que tienen 12 meses para desarrollarla. Una de las tareas que van a tener es proponer algunos temas de investigación a partir del periodismo judicial, con enfoque de derechos humanos. ¿Qué historias podrían estar ahí? Que tomen temas de infancia, de personas migrantes. Preguntaba Silvia cómo mencionar grupos en situación de vulnerabilidad, porque volvemos a lo mismo, es el contexto el que les pone en riesgo y no son ellos, la persona no es vulnerable por sí sola.
Y ahora les diría, no dejen este ejercicio que hicimos al inicio acá, de poner los prejuicios, las cosas que nos molestan, las cosas que nos cuesta trabajo entender, trabájenlas. Si tienen posibilidad de trabajar en terapia, estaría fabuloso. Pero si no, vayan ubicándolas. ¿Por qué pienso esto? Y a lo mejor les lleva hasta a sus abuelos, hasta a su familia, a la religión. Y que justo es por eso tan complejo el tema de por qué informar con perspectiva de derechos humanos. Claudia, adelante, levantaste la mano. Adelante, Claudia. Veo que Claudia levantó la mano, pero ¿hay algo que nos quieras comentar? ¿Por ahí, Claudia? Hola, hola. ¿Alguna duda o pregunta o comentario que quieran decir? ¿Algo más que les gustaría compartir? El miércoles vamos a ver ahí los ejemplos. Como les digo, les voy a compartir procesos que han ayudado para ya puntualmente casos de periodismo judicial con perspectiva de derechos humanos, con enfoque de derechos humanos, y que la idea es pues estimularlos para que ustedes puedan desarrollarlo también en la medida de lo posible en sus redacciones. ¿Algún comentario más o pregunta? Veo acá que hay preguntas. Ah, mira, creo que esto podemos pasarnos a las preguntas técnicas, Sergio. Dice, no he encontrado dónde están ubicadas las grabaciones de sesiones pasadas, cómo Sí, consultarlas. Ok, justo te iba a describir, Priscila, que bueno, cuando tú me indiques, puedo pasar a mostrarles un poquito la plataforma de Moodle para que puedan encontrar algunas, para poder explicarles dónde están algunas herramientas que les serán de utilidad. Entonces, si quieres en unos excelente. minutitos, luego como tú me digas, ¿va? Sí, yo les voy a pasar la presentación y también unos links y para el miércoles les dejo también unos links y nos vemos el próximo miércoles ahí. Y sé que a lo mejor se quedan con la idea de sí quiero, pero no puedo, pero la verdad es que es muy satisfactorio hacer coberturas que tengan la perspectiva con enfoque de derechos humanos y en el periodismo judicial se van a ver que vamos a dar un salto muy grande entre contar solo el relato de las personas que consideramos solo víctimas, a ver cómo funciona el sistema y cómo también luchas individuales y colectivas han cambiado incluso la historia del país. Así que para mí ha sido un gusto conversar con ustedes. Les dejo ahí mis datos por acá, les pongo ahorita mi correo y mi Twitter y creo que puede pasar Sergio para compartirles eso. Muchas gracias. Pues hemos recibido algunas como preguntas e inquietudes sobre cómo consultar algunos de los materiales que hemos estado utilizando en el curso. Entonces les quiero compartir pantalla nada más para que también tengan conocimiento de dónde pueden acceder tanto a las grabaciones de las sesiones anteriores, también como a los materiales de consulta. Entonces les comparto pantallas rápidamente. Si tienen alguna duda, este es un muy buen momento para que la puedan hacer saber al respecto, ¿no? Y que podamos resolverlas, pues, si no inmediatamente, poder tenerlas en el radar. Entonces, cuando ustedes entran a la plataforma de Moodle, van a encontrar así esta plataforma. Si nos vamos hacia abajo, vamos a tener como el enlace de la primera sesión, de la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? Le damos clic a cualquiera de estos. Yo sé, y una de las cosas importantes a tener en mente es que se nos vuelve a aparecer como en principio las primeritas partes, pero luego hay que seguir bajando y ya vamos a ver la segunda parte que es propiamente de la sesión, ¿no? Si seguimos bajando, vamos a encontrar acá, y en todas las sesiones está así, este icono que es el icono pues del mundo del internet, ¿no? Y aquí viene ya el enlace que abre el video de la sesión, ¿no? Entonces, ustedes abren la sesión que quieren abrir y luego se tienen que ir casi que hasta abajo de esa página, como verán ya dice fin de página, y entonces pues ya van a tener aquí arriba los enlaces de la sesión. No, eh, en todas las sesiones que hemos tenido hasta el momento, ya van a encontrar hasta abajo pues el link para las grabaciones, ¿no? Entonces también para que ustedes puedan consultarlas, igual la sesión que tuvimos el jueves, ¿no? Que fue reprogramada, pues también ya tenemos aquí el vínculo para que la puedan ver. La otra cosa que también van a poder ustedes consultar, igual, a mí, aquí mismo en la primera página y en todas las páginas del lado derecho vamos a tener
primero una barra, ¿no? Que nos va a dar como las cosas generales del curso, y luego vamos a tener esta de aquí, que dice materiales de consulta para el curso, ¿no? Y nos va a mandar al enlace donde vamos a poder descargar pues nuestros materiales de consulta, ¿no? Y ahí también vamos a poder acceder a a las distintas presentaciones que se han utilizado en las sesiones, ¿no? Eso más o menos les va a permitir que puedan ubicar un poco más en dónde están los recursos que hemos utilizado, ¿no? Creo que pues puede ser importante también para que retomen algunos de los temas que se han abordado. Pero si de todas formas tienen algún obstáculo, ya sea porque no está en la plataforma o no está tan claro en qué parte de la plataforma estaba o lo que sea, pues igual reiterarles que pueden inscribir tanto al correo de Priscila, que ya se los dejó ahí, y también a mi correo, que se los vuelvo a escribir aquí mismo en el chat, para que no haya ningún inconveniente, ¿no? Pues sí nos parece importante que sí puedan acceder a todos los materiales que hemos estado utilizando, ¿no? Que puedan ver las presentaciones, que puedan ver los materiales de consulta que se han hecho, e incluso también que puedan ver las grabaciones de las sesiones anteriores, ¿no? Entonces, pensando un poco desde ahí, pues sí decirles como cualquier cosa o que no se puedan encontrar estos materiales, pues escríbanos con toda confianza, no necesitan esperarse a que estemos aquí en sesión, nos pueden escribir cualquier día y nosotros en el momento más próximo que podamos les daremos respuesta y les ayudaremos para que puedan acceder a estos recursos, ¿no? Y bueno, nada más para ir cerrando, igual recordarles que nos vemos la siguiente sesión el día miércoles en el mismo horario. Nos impartirá esta sesión de nueva cuenta Priscila para continuar con esta sección del enfoque de derechos humanos en el periodismo. Y pues por el momento sería todo. Esperamos que tengan muy bonita tarde y seguimos el pendiente para cualquier cuestión. Ahí están nuestros correos. No duden en contactarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sé que pueden decir como eso no puedo, pero piensen en lo posible. Piensen en las personas que han resistido hasta que llegue una sentencia, un fallo. Ese es un ejemplo. Piensen les voy a mandar ahí un reportaje de doña Isaura, que resistió a sus 17 años ahí en la protesta de Temacapulín y no le inundaron su pueblo, ¿va? Bueno, espero que estén muy bien y un gusto. Gracias y nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. A ustedes, bye. Bernardo, ¿tienes una Gracias, pregunta? hasta la próxima. Ah, sí, sí, Priscila, Sergio, gracias, muy amables, de verdad. Es un tema nuevo para su servidor como periodista de ya casi 4 décadas, el abordar temas con perspectiva de derechos humanos, y ahorita lo estoy viendo como licenciado en Derecho en mi maestría, no, muchos derechos humanos, qué barbaridad. Un nuevo rol que se encuentra uno como periodista y como abogado. Gracias, de verdad. Muy, muy, muy buen curso. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, Priscila. Gracias, Sergio. Gracias, nos vemos el próximo miércoles. Primero Dios, ahí estamos.